Os damos la bienvenida al estudio bíblico. Continuamos con Hebreos, continuamos con el capítulo 2. La segunda parte de este capítulo, versículos del 5 hasta el versículo 18 aproximadamente, habla sobre el autor de la salvación. El pasado martes, en el anterior estudio bíblico, mencionábamos los primeros 4 versículos del capítulo 2. Una salvación tan grande. Hoy hablaremos sobre la obra salvadora de Jesús. Dios vino en carne como Jesucristo para proveer salvación para su creación caída. Escuchaba este pequeño título o primeras palabras en un hermano que nos compartió este domingo en la iglesia. Y me llamó mucho la atención. Dios vino en carne como Jesús para proveer salvación para su creación caída. La encarnación era para el propósito de la propiciación. El Evangelio, como ya sabes, literalmente las buenas nuevas, es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación. Me gusta decir esto. En su muerte, tú y yo tenemos vida. En su resurrección, tú y yo tenemos vida. El cristianismo depende de la muerte y de la resurrección de su fundador. La santidad de Dios demanda que Él se separe de la humanidad pecaminosa, y la separación de Dios, la fuente de toda vida, significa muerte físicamente, espiritualmente, eternamente. Entonces la ley de Dios requiere la muerte como la pena para los pecadores. Sin el derramamiento de sangre no puede haber remisión o libertad de esta pena y no puede haber restauración a comunión con Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y mira lo que dice. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La muerte de animales no es suficiente para remitir nuestros pecados. Somos mucho mayor que ellos en diferencia en que fuimos creados a imagen de Dios, imagen espiritual de Dios. Hoy en día vemos en televisión, vemos incluso a través de redes sociales el cuidado de las personas que tienen hacia los animales. Oye, y bienvenido sea, hay que cuidar a los animales, hay que cuidar las plantas. Pero hay muchas personas que tienen a los animales como dioses. Los tienen incluso superiores a los hombres. Les dan más importancia a los animales que a las personas. Se preocupan en cómo está su animal a cómo está su compañero de trabajo o incluso un familiar. Se preocupa en comprar cosas para sus animales que en a lo mejor tener detalles con su esposo o con su esposa. La muerte de animales no es suficiente para remitir nuestros pecados. Tampoco puede una persona ordinaria sufrir la pena en nuestro lugar. Cada uno merece la muerte eterna por sus propios pecados. Y para poder proveer un sustituto, Dios vino a la tierra como un hombre sin pecado, Jesús. Jesucristo era el único hombre sin pecado que jamás ha vivido, y entonces Él era el único que no merecía morir. Pero era el sustituto perfecto. Su muerte llegó a ser la propiciación permanente por nuestros pecados. Y Dios no excusa a nuestros pecados, sino que ha infligido la pena por esos pecados en el nombre de Cristo. Entonces la muerte de Cristo fue hecha necesaria por los pecados de toda la humanidad. Fue hecha necesaria por la santidad de Dios, porque Dios es un juez justo y aborrece el pecado. Fue hecha necesaria por la ley de Dios que requiere muerte como la pena por el pecado. Fue necesaria por el deseo de Dios de proveer salvación para ti, para mí, que somos pecadores. ¿Sabes una cosa? No hay salvación fuera de Jesús. Jesús afirmó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. El Antiguo Testamento tipificó la muerte de Cristo por sacrificios de animales. Animales inocentes, además.
El pueblo de Dios ofrecía sacrificios de sangre para hacer propiciación por cubrir, perdonar, remitir, expiar sus pecados. Y estos sacrificios no quitaban actualmente el pecado, pero demostraban fe, obediencia al plan de salvación de Dios. En la cruz, Jesús pagó la pena por los pecados de todo el tiempo y su sacrificio está al alcance de todos en esta época, pero solo en los que creen y obedecen a Dios. Si tú analizas la palabra de Dios, la misma Biblia describe la muerte de Cristo de varias maneras. En primer lugar, redención. Redención o rescate. Redimir significa librar por pagar un precio. Es decir, el rescate es el precio pagado. La sangre de Cristo era el rescate que la santa ley de Dios demandaba para redimirnos del cautiverio, la pena del pecado. La palabra de Dios describe la muerte de Cristo de otra manera, propiciación. Esto significa aplacamiento, satisfacción, algo que le permita a Dios perdonar el pecado sin comprometer su santidad, su justicia. La muerte de Jesús cumplió con los requisitos justos de Dios, comprando así la remisión de pecados. No nos olvidemos de la reconciliación. Cristo, el hombre, hace mediación entre Dios y los hombres. Como un hombre sin pecado, Él quitó la barrera entre el Dios santo y los hombres pecaminosos. Restauró esa comunión con Dios. ¿Y qué decir de la sustitución? Jesús tomó nuestro lugar, sufrió la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y en este sentido, Él llegó a cargar el pecado al ser sacrificado por nuestros pecados. Después de que Cristo murió, su cuerpo fue sepultado en la tumba y su alma descendió al Hades, el lugar de las almas que han partido. Después de 3 días, Él resucitó con un cuerpo físico glorificado, un cuerpo victorioso sobre la muerte, sobre el Hades. Su resurrección es esencial para nuestra salvación porque hizo efectivo su muerte, obtuvo su victoria sobre la muerte. Por causa de esa resurrección, nosotros tenemos poder para vencer y vida nueva en Cristo, además de la seguridad de la inmortalidad futura. Es decir, si yo creo en Jesús, tengo vida eterna. Tengo que aceptar al Señor en mi vida para obtener esa vida eterna. Ayer escuchaba a un querido hermano, le escuchaba en un mensaje que estaba compartiendo en la iglesia. Para tener una transformación en nuestra vida, tiene que haber un encuentro cara a cara con Jesús. Si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que tener un encuentro con Jesús. Es una verdad. Es una verdad infinita. Es una verdad que no se puede omitir. Te lo vuelvo a repetir. Para tener una transformación en nuestra vida, tiene que haber un encuentro cara a cara con Jesús. Si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que tener un encuentro con Jesús. Tú y yo no podemos ser los mismos. 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo, donde es exaltado para siempre. Durante su vida terrenal, Él dejó esas prerrogativas divinas. Honra, reconocimiento. Se sometió a limitaciones humanas, pero ahora no. En el cielo Jesús como Dios está abiertamente investido de todo poder. Hay una canción que dice, "Estás vestido de poder, de autoridad, de gloria". La cruz era el único final para todo tiempo. Aquel sacrificio supremo provee intercesión presente por nuestros pecados. Tenemos libre acceso al trono de Dios. La cruz invierte todas las consecuencias del pecado. La Iglesia más que recuperará en Cristo todo lo que la raza humana perdió a causa del pecado. Tú y yo debemos gozarnos como resultado en esta vida, recibir la plenitud en la eternidad, pero para ello hay que creer en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los beneficios de la obra de Cristo incluyen el perdón de pecados, vida nueva espiritual, poder sobre el diablo, sanidad para el cuerpo y liberación. Liberación de la maldición del pecado.
Y no nos olvidemos, vida eterna. Ahora bien, para terminar, la obra presente de la salvación tiene varios aspectos. Uno recibe justificación. Escuchaba un mensaje también de otro querido hermano que nos compartió en la iglesia. Es un fiel oyente a Radio Solidaria. Nos habló de la justificación. Unai Azcarreta, un fiel oyente. Y cuando hablaba de la justificación mencionó Romanos capítulo 3. Justificar significa declarar, contar, considerar como justo. Y esto incluye el perdón de pecados, incluso la remoción de toda culpabilidad. Justificación, regeneración o nuevo nacimiento. Esto es más que una reformación. Es una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Un cambio de deseos, un cambio para poder vivir una vida nueva. Justificación, nuevo nacimiento o regeneración, adopción. Tú y yo somos colocados en la familia espiritual de Dios. Somos criaturas de Dios, pero cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida somos hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Todos sí somos criaturas de Dios, pero hijos solo somos cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Adopción. Y por último, santificación. Santificación es separados, ¿verdad? Santidad es ser separado, apartado. Al ser convertida la persona, es puesta aparte del pecado. El Espíritu Santo sigue entonces transformando, perfeccionando, nos hace santos. Me gusta lo que dice Jesús, sed santos como yo soy santo. Y qué difícil es. La obra propiciatoria de Cristo es la base para la salvación en toda época. La salvación siempre tiene su origen en la gracia de Dios. Es por fe. Cristo murió por toda la raza humana. Los beneficios de su propiciación llegan a todos los que creen en Él y aplican su obra a sus vidas. Ahora el reto, ahora la respuesta depende de ti y de mí. ¿Qué haremos? ¿Aceptaremos el reto? ¿Aceptaremos al autor de la salvación? Te invito a que leas Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 18. Y también que leas los 4 versículos anteriores. Una salvación tan grande. Mira lo que dice el versículo 3, Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por tanto, versículo 1, capítulo 2, mira lo que dice nuestro hermano Pablo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia hay que atender a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Que Jesús es el Señor. Y que para que yo tenga vida eterna, tengo que aceptar a Jesús en mi vida. Ese es el reto, aceptar a Jesús. Aceptar la obra salvadora de Jesús. La respuesta depende de ti y de mí. El autor de la salvación es Cristo. La pregunta es, ¿aceptas el reto? ¿Aceptas a Jesús en tu vida como Rey y Señor? Radio Solidaria, una radio comprometida.